¿Cómo están, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan? Muy buenas noches. Espero que estés muy bien, que puedas seguir esta transmisión. Bueno, vamos a comenzar con una oración para empezar el tema del día de hoy. Acompáñame a orar, por favor. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, bondadoso. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu amor. Sé que tú estás en control de todo, Señor. Apreciamos, Dios, que este año que termina es un año pues muy diferente a otros, pero aún así tú has estado en control, Señor. Y esperamos que este nuevo año que viene, tú también sigas en control, Señor, sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas, Padre, bendiciendo a la iglesia y principalmente que estemos muy unidos a usted, Padre, para que nosotros podamos, Dios, aprender de todo lo que viene. Muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por toda tu misericordia. Y en Jesús te pido y oro por esta noche para que tú tengas el control de todo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Vamos a comenzar el tema. Como hemos visto, hemos estado estudiando el libro de Corintios. Ahora nos toca el estudio de terminar el capítulo 15. Si tú recuerdas, en los primeros versículos del 1 al 35, bueno, del 1 al 34, perdón, hay un estudio muy profundo de lo que es la resurrección de Jesús y el Evangelio. Entonces, si tú en tus apuntes o ahí recuerdas, el Evangelio son buenas noticias, pero también una parte de lo que se habla hoy en día es de lo que es la muerte de Jesús, pero también la parte de la resurrección es algo muy importante. Por eso Pablo dedica un capítulo entero, es de los capítulos más largos de Corintios, el capítulo 15, y es una base teológica para ver este tema que también es muy especial, lo que es la resurrección. Bueno, en el primer punto que vamos a ver es el versículo 35, que es la naturaleza del cuerpo resucitado. Vamos a leer la Biblia en la nueva traducción viviente. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Bueno, esas serían las preguntas bases de estos versículos. Bueno, vamos a la Biblia. Eh, Pablo es muy general al hablar de un cuerpo resucitado y sin duda, como dice aquí la escritura, hay dos preguntas, ¿no? Que le hacen, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clases de cuerpos tendrán? Si tú te has preguntado, Pablo en esa época peleó con muchas corrientes filosóficas, aún con corrientes religiosas, pero Pablo fue muy específico en decir cómo serían esos cuerpos. Por ejemplo, él recordando lo que dice el Maestro Jesús en Mateo 22, versículo 31, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es de Dios de muertos, sino vivos. Entonces, si nosotros reflexionamos, nosotros tenemos una esperanza de vivir después de la muerte. Entonces, sigue siendo un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, esto podríamos decir, ¿cómo resucitarán los muertos? Sería esa pregunta, ¿no? Que nosotros seguiríamos siendo vivos después de la muerte. Y en el versículo 36 está la respuesta de la segunda pregunta, que ¿qué clase de cuerpos tendrán? Vamos al versículo siguiente. Y en estos versículos del 36 al 38, Pablo hace una analogía, es la analogía de la semilla. Vamos a leer la palabra. Dice, ¿qué pregunta tan tota? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero.
Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semillas crece una planta diferente. Bueno, aquí podríamos preguntarnos, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, la muerte es una separación, el cuerpo carnal, el cuerpo mortal que tenemos se separa del espíritu, pero ese espíritu sigue viviendo. Así que la muerte es la separación del cuerpo del individuo, de las personas, y el cuerpo se desintegra, se descompone. Y de ahí viene la frase, ¿no? De Dios, polvo eres y en polvo te volverás, pero se refiere a este cuerpo mortal. Sin duda, nosotros es muy doloroso hablar de la muerte, más en estos tiempos difíciles que se han ido gente querida, pero si nosotros ponemos la analogía de la semilla que usa Pablo, la semilla tiene que morir. Si te das cuenta ahí el dibujito, no muere la semilla, pero nace algo diferente, nace algo muy especial. Así es la muerte para el creyente, hermanos. O sea, morimos físicamente, este cuerpo que nosotros tenemos mortal es transformado. Vayamos a la siguiente escritura. Y Pablo también hace otra analogía, ¿no? Seguimos igual viendo cómo seremos nosotros transformados. Y aquí usa la analogía de los cuerpos vivos y celestiales, que está en 1 Corintios 15, 39 al 41. Y vamos a la escritura. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Uno para los humanos, otro para los animales, otro para las aves y otro para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian una de las otras por la gloria de cada una. Wow, es muy especial saber cómo Pablo, a través del Espíritu Santo, es inspirado y decirle al creyente que nosotros vamos a nacer en cuerpos diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pablo habla de los cuerpos de animales, de los que hay cuerpos especiales de animales, cuerpos de peces, pero principalmente a mí la analogía que es muy especial para que es que de los cuerpos celestes. Dice que Dios tiene diferencia a las estrellas, ¿no? O sea, que hay una diferencia de su gloria. Y algunos estudiosos de la Biblia concuerdan de que nosotros cuando tengamos ese cuerpo celeste, ese cuerpo de gloria cuando resucitemos como creyentes, cada quien va a tener ese tipo de gloria de lo que has hecho en la tierra, de tus actos, de tú cómo te comportaste. ¿Te imaginas, hermano, hermana, amigo, el poder saber que después de la muerte Dios tiene algo especial para nuestras vidas? Y sin duda la gloria que nosotros podamos tener es lo que nosotros hagamos en la tierra, y eso Dios lo va a recompensar. También por eso debemos de estar muy inspirados, muy animados en esforzarnos, ¿no? Y de hecho este capítulo, estos versículos habla acerca de ese esfuerzo que el creyente debe de tener. Vamos a la siguiente. Después Pablo hace otra comparación de los dos tipos de cuerpo. Vamos a la escritura del versículo 42, dice: los mismos sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Y bueno, aquí podemos ver cómo realmente nosotros seremos transformados el día que nosotros resucitemos.
Abajito, por ejemplo, dice, ¿no? Incorrupción triunfa sobre la corrupción. Gloria triunfa sobre la deshonra. Poder triunfa sobre la debilidad. Y lo espiritual triunfa sobre la carne. Entonces sí es muy especial en que nosotros comparemos los dos tipos de cuerpos. El cuerpo carnal que hoy está rigiendo nuestras vidas y el cuerpo glorificado, el cuerpo celestial. Un ejemplo muy claro es cuando resucita el Maestro Jesús, como él fue glorificado después de la muerte en la cruz. Entonces, si te das cuenta, nosotros vamos a ser un cuerpo diferente. Y esa es espero que tú, hermano, hermana, amigo, pienses mucho en si tú quieres realmente triunfar, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, cuando nos preguntan qué es lo que piensas, qué es lo que esperas del cristianismo, o por qué tú estás siguiendo el cristianismo, y muchos de nosotros respondamos, pues el cielo, esperamos el cielo, ¿no? Pero el cielo es más allá, o sea, es mucho más, debemos de comprender que nosotros vamos a volver a nacer y vamos a tener estos cuerpos gloriosos que Dios nos promete. Entonces, si te das cuenta de un cuerpo débil, de un cuerpo enfermo, o de un cuerpo corrupto, todo lo que Dios va a vencer a través de ese cambio. Entonces, sí, tú, hermano, hermana, amigo, tienes que profundizar mucho en esos grandes cambios que Dios promete a los creyentes, a los que creemos en la resurrección, a los que creemos que el Maestro va a volver por nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí Pablo hace dos comparaciones de los dos Adanes. Si tú ahorita que leamos la escritura vamos a profundizar más, ¿no? A lo mejor dices, ¿por qué dos Adanes, no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado de polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Bueno, si tú lees Filipenses 3:21, ahí Pablo vuelve a afirmar eso, ¿no? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Filipenses, Pablo vuelve a afirmar la promesa. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue un Adán terrenal, como dice, ¿no? Y por el primer hombre llegó el pecado, porque él falló, o sea, él pecó. Pero el segundo Adán, que es Jesús, es un Adán espiritual, es un hombre, por eso también llamado el Hijo del Hombre. Jesús nació, vino del cielo, porque él es celestial, pero él nunca pecó, y su muerte permitió de que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Entonces, sin duda es muy profundo este estudio de los dos Adanes, ¿no? El Adán carnal, el Adán que nació de la tierra, y el Adán celestial, el Adán espiritual, que es la promesa que Dios nos da a todos, que nosotros vamos a ser esos hombres y mujeres transformados en espíritu, celestiales. Y eso es muy especial, el poder esperar eso, esa gloria que Dios nos promete. Si nosotros analizamos también unas escrituras que están en los evangelios, por ejemplo, en Lucas 24, 39 al 43,
Dice que Jesús, después de que resucitó, tenía materia, o sea, tenía materia en el mundo y podía comer. De hecho, ahí lo dice la escritura, pero también no estaba sujeto a las leyes naturales. En Lucas 24:31, 36, 37, porque podía traspasar paredes, podía desaparecer. O sea, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo muy diferente, ¿no? Tampoco podríamos hablar de un fantasma, porque no, porque Jesús no, Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida, pero en un cuerpo diferente al entendimiento humano. O sea, lo que hoy podamos entender, sin duda ahí con su resurrección, Él pudo vencer a la muerte, pero también Él pudo enseñarnos todo lo que nosotros como creyentes debemos de esperar. Entonces, analicemos, ¿no? Analicemos y pongamos eso en nuestro corazón si nosotros queremos ser esos cuerpos celestes. A mí me llena de mucha esperanza que todo lo malo, que todo lo débil que soy, se ha transformado a ese cuerpo. La verdad es que me da mucha esperanza y te da ganas pues de cambiar, de echarle muchas ganas al lado de Dios. Pues, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos que analizar por qué la necesidad de la resurrección. Y vamos a analizar la escritura del 50 al 53 dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nosotros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Esos versículos, hermanos, hermanas, habla acerca de que nosotros tenemos que morir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, lo terrenal, no puede entrar en la presencia del Señor. Debemos de heredar otro cuerpo porque vamos a entrar en la presencia del Señor. Y en el versículo 51 habla acerca de un secreto que dice en otras versiones misterio, ¿no? Dice, les voy a hablar de un misterio, y un misterio es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, sino a Pablo le fue revelado este misterio, este secreto por parte del Espíritu Santo, y habla acerca del rapto. No sé qué tan familiarizado estés en el tema del rapto. Dice la palabra de Dios que algunos no moriremos, pero que seremos transformados. Dice que en un instante, en abrir y cerrar los ojos. Y es maravilloso saber que Jesús va a venir un día por su pueblo. No sabemos cuándo, no hay fecha, no sabemos si es pronto, mañana, tal vez en unas horas, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que debemos estar unidos a Él. Pero como aquí fue revelado a Pablo, de un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos, ¿cuánto dura el abrir y cerrar de ojos? Unos segundos, milisegundos. Y cuando nosotros abramos, vamos a ser transformados. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro cuerpo, como yo te he dicho, y la verdad es que este capítulo habla mucho acerca del cuerpo, no va a poder entrar a la presencia de Dios si no es transformado radicalmente. Nosotros esperamos este momento glorioso, que un día llegue y que nosotros podamos, pero esperarlo con
con mucha dedicación, con mucho temor, con mucho temblor, como dice la palabra, para poder ser dignos de ese momento especial. Podríamos meternos mucho o profundizar acerca del tema del rapto, pero yo creo que el rapto es algo que va a ocurrir en la iglesia, en la iglesia de Dios, pero más que nada nosotros tenemos que ver cómo están nuestros corazones y no meternos en teorías, no meternos en que si ya están pasando estos tiempos, a lo mejor, ¿no? Te puedes a pasar, no, pues es que el 2020 fue un año atípico, muchas cosas que te angustian, muchas cosas que comienzas a pensar, el nuevo orden mundial, bueno, X cosas. Más bien nosotros debemos de estar enfocados en el cielo, o sea, en cómo estamos hoy realmente delante de Dios. Hoy realmente tú estás transformado, o sea, hoy realmente tú vives como dice el Evangelio. Realmente el Evangelio te ha transformado, hermano, hermana. O sea, eso sí te tienes que cuestionar, ¿no? O sea, realmente el Evangelio ha transformado tu comportamiento, tu manera de ser. Eso es lo más duro para el creyente, lo difícil para el creyente. Pero sin duda, pon mucho eso en tu corazón, de pedirle a Dios de que seamos transformados, de que diariamente nuestro corazón se humille, de que diariamente nuestras vidas sean cambiadas, transformadas. La verdad es que todo es difícil, o sea, es muy difícil para todos poder llegar a esa transformación, pero para Dios no es nada difícil. Si tú te humillas, si tú le oras, si tú escudriñas la palabra, y eso es lo que te va a hacer, pues, ser transformado, ¿no? Y sin duda, pues sí tener en nuestro corazón este momento que dice Pablo, ¿no? De que un día el Señor va a venir por su iglesia, un día Cristo va a venir por su pueblo, pero ¿seremos dignos? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Vamos a ser dignos ese día? Luchemos porque ese día nos vea digno Jesús para poder llevarnos, ¿no? Si aún vivimos, si hemos muerto en la batalla, que muramos bien, que muramos luchando por ser mejores, por agradar a Dios. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a analizar también esta eh, parte de la escritura, y es la resurrección es la derrota final de la muerte. El hombre, si te das cuenta y si tú has preguntado alguna vez así a tus seres queridos o amigos, ¿a qué le temes? Muchos le temen a la muerte, pero uno como creyente, la muerte sabe, el misterio de la muerte es más, nosotros tenemos más hacia dónde vamos a ir cuando moramos, ¿no? Más bien el misterio de la vida es lo más complicado, el poder vivir, pero bueno, vamos a la escritura. Dice, entonces cuando nosotros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Wow, es increíble cómo termina este capítulo. Dice la palabra, dice que nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán. O sea, ponte a pensar, ¿no? A lo mejor muchos dirán, ah,
porque sería muy aburrida la eternidad, pero no, o sea, la verdad es que lo que promete Dios es algo muy increíble, es algo muy especial, es porque vamos a ver la gloria del Señor. No sé si tú te has preguntado alguna vez cómo será la gloria del Señor. Y la gloria del Señor también se siente aquí en la tierra, o sea, cuando oras, cuando ves los milagros de Dios, si ese pedacito, esa porción de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sentimos, este, es algo tan, no podemos explicarlo a veces, cómo sería la gloria del Señor cuando uno esté ahí en su presencia. Es algo que nosotros no podríamos, al menos yo no tengo ese entendimiento de cómo sería, pero sí he sentido la gloria cuando Dios responde en una oración, cuando Dios me habla a través de su palabra, cuando Dios te da paz, cuando hay muchos problemas, cuando Dios da sanación, cuando estás enfermo, este, hay muchas cosas de esa gloria que nosotros sentimos en esas proporciones, hermano y hermana. Pero ¿te imaginas cómo sería ese gran día de poder estar en su presencia? Es algo, yo creo que sería algo muy, muy especial para nuestras vidas. Pero sin duda, la muerte ha sido vencida, porque y nosotros cuando resucitemos venceremos a la muerte. Por eso es lo que yo te digo, si tú eres creyente, tú sabes qué va a pasar después de la muerte. Nosotros no debemos de dudarlo, o sea, nosotros no debemos de tener ni siquiera ese pensamiento de lo que pasará después de la muerte. Es muy clara la Biblia, o sea, hay algo muy especial, hay algo más glorioso. Por eso si en estos tiempos hay esa angustia, aférrate a la palabra, medita la palabra para que Dios a través de su espíritu te llene de esa paz y te llene de esa comprensión de su gloria. O sea, simplemente leer la palabra a ti te llena de mucha satisfacción y de mucha paz. Y ese es lo que te comento, es una pequeña porción de esa gloria que un día veremos. El pecado es la muerte. Nosotros analizamos, nosotros pecamos y morimos, ¿no? Morimos cuando mentimos, morimos cuando ocultamos cosas, morimos cuando hacemos malas acciones, pero aún así hasta el pecado va a ser vencido, ¿no? Dice, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de ¿quién? Del Maestro Jesús. Wow, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la diapositiva puse esta imagen. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú conociste a Jesús, ¿no te sentías muerto? La verdad es que yo sí me sentía así. Y cuando conocí de la palabra de Jesús, de quién era Jesús, él cambió mi vida y me dio esa esperanza de vida. Y yo creo que a ti también. Y si tú en estos momentos estás dudando, hay tristeza, hay angustia, recuerda esta escritura que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que eso es muy especial, el saber que gracias al Señor Jesús vamos a poder vencer el pecado y la muerte. Y en el versículo 58 terminamos. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para quién, para el Señor. ¿Cómo dice que trabajemos para el Señor? Con mucho entusiasmo, hermano, con mucha felicidad, con mucha alegría. A veces estamos tristes, deprimidos, ensimismados, angustiados, pero nosotros tenemos esa promesa, o sea, nosotros tenemos que trabajar a Dios con mucho entusiasmo.
mucho entusiasmo. Y dice, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Una pregunta, yo terminaría con esa pregunta. ¿Ha sido inútil tu vida siguiendo a Cristo? Y si tú sientes que ha sido inútil, la verdad es que tienes que arrepentirte, porque al estar con Jesús, con Dios, es algo muy especial y algo muy increíble para nuestras vidas. Gracias, hermanos, gracias porque nosotros podemos ver cómo es la promesa del Señor y trabajemos con mucho entusiasmo y todo lo que hagamos, nada es inútil. Y yo espero que este año que viene, y primero este año que termina, analicemos cómo fue nuestro año, analicemos si fue inútil o fue útil. Y si fue inútil, pues estemos muy arrepentidos. Pero si fue útil para ti, que a Dios sea la gloria, hermano. Que tengas muy bendecido inicio de año, el 2021. No sé cómo vengan, la verdad es que yo no puedo decirte, va a ser muy especial, va a ser algo diferente. No lo sé, solamente lo sabe Dios, pero tú tienes la palabra y tú tienes el evangelio para que este año que viene sea diferente y sea muy especial. Te mando muchos abrazos virtuales y que tengas muy excelente inicio de año, hermano y hermana, y amigo que nos escuches también y nos acompañes. Que sea un año 2021 muy bendecido y principalmente muy entusiasmados en trabajar en la obra del Señor. Muchas gracias.